a comenzar. Vamos a comenzar para que sea Dios quien pueda ayudarnos, pueda consolar nuestras vidas. No simplemente es un reto para ustedes que van a escuchar, también para nosotros que tenemos la oportunidad de predicar la palabra de nuestro Dios. Digo que es todo un reto porque incluso esta misma semana se seguía trabajando sobre este pasaje, ya cuando se había estado trabajando hace 2-3 semanas atrás. Y le digo esto, hermanos, para que ustedes tengan presente siempre de que deben orar por aquellos que están en la predicación. Esto no es una tarea fácil. Ustedes quizás digan, son 30 minutos de predicación, listo, se acabó. No. Los 30 minutos, 40 minutos, ha llevado un proceso muy largo para esto. Así que qué mejor manera de comenzar leyendo la palabra de nuestro Dios, orando a nuestro Dios para que guíe su bendita palabra a nuestros corazones, a todos nosotros. Así que vamos a ir, Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 1 hasta el verso 20. Dice la palabra de nuestro Dios: comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza. Versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha profundidad la tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y crecieron, y desarrollándose, dieron fruto. Y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Verso 9. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Versículo 14. El sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Oremos. Esta mañana, Padre, estamos agradecidos contigo porque nos has dado a conocer los misterios del reino. Que este entendimiento de lo que oímos del Evangelio de Cristo y de su persona nos haga hombres fructíferos. Pero también que aquellos hombres que aún no te reconocen como Señor y Salvador, que aún no reconocen el reino, la semilla del reino, estos hombres deben percatarse
en la advertencia que le haces. Si no entienden el Evangelio, serán condenados. Si no entienden el Evangelio, ellos serán destruidos por Dios. Ten misericordia de ellos también en esta mañana, como has tenido misericordia de nosotros. Esto lo oramos en el nombre de Jesús, para que con el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra pueda llegar a nuestros corazones. Amén. Hoy quisiera, mis hermanos y amigos, iniciar relatando una historia de un traidor. Sí, se trata de un soldado norcoreano que descubre un texto prohibido luego de haber jurado lealtad por 15 años al régimen de Corea del Norte. Este hombre, este soldado se preguntaba todos los días, ¿por qué el líder no trae paz definitiva a Corea? Mientras que él servía a la República, su familia estaba sufriendo en casa. Y a pesar de que podía tener algunos privilegios, la sociedad norcoreana estaba sufriendo mucho a causa del régimen. Pero él era un hombre leal a la República. Una noche, durante su guardia, observó un globo de helio que descendía a pocos metros de él. Él y toda la guardia norcoreana tenía una orden, y la orden era: todo globo de helio que llegue a tierra norcoreana debe ser destruido de manera inmediata, sino utilizarlo como un anzuelo para cazar a los cristianos y darle muerte. Él había observado durante muchísimos años cómo los cristianos en los campos de concentración de Corea del Norte estaban muriendo, pero con gozo. No entendía este soldado eso. Así que él, cuando observa que este globo se acerca a pocos metros de sí, esa noche él decide tomar varios panfletos y comenzó a leerlos. Hermanos, este soldado ha encontrado las respuestas de sus preguntas en esos escritos. Se trataba de un lugar más alto que la República, de un mensaje de amor que jamás había escuchado, y una frase que le impidió mantener su lealtad, y fue la siguiente: Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Una pregunta surge en este hombre y es: ¿había un hijo más importante que Kim Jong-un? Algo en esa frase bíblica fue más fuerte que la lealtad de este soldado. Y desde ese momento, ¿sabes lo que comenzó a hacer? Comenzó a trabajar para resguardar a sus nuevos hermanos. Siguió siendo un soldado, pero en vez de traicionar a los cristianos, ahora él está decidido a protegerlos. Mis hermanos, esta traición al régimen de Corea podría costarle la vida a este hombre y a la de su familia. Pero él ha dicho: por causa del verdadero Hijo y el verdadero Salvador eterno, pagar ese precio vale la pena. Esta estremecedora historia, aunque muy corta, es real. No se sabe si este soldado todavía está con vida y su familia. Eso fue lo que se recibió hace 2 años atrás. Pero lo que sí sabemos es que esta historia nos recuerda que Dios revela su palabra al hombre como quiere. ¿Sabes para qué? Para que el hombre sea perdonado de sus pecados. El argumento que estaré ampliando en el trabajo de este sermón es el siguiente: oír y entender la palabra es una obra de Jesús. Oír y entender la palabra es una obra de Jesús.
15 años habían pasado para que ese soldado se atreviera a tomar un panfleto y leerlo. Y cuando lo lee, ¿sabes lo que ocurre? Entiende lo que ha leído. Querido amigo mío, ¿acaso no has leído tú en varias oportunidades un escrito inspirado por Dios? Sí lo has leído. ¿Pero has entendido lo que has leído? Probablemente no. Probablemente no. 15 años tuvieron que pasar con este soldado. Pero Dios derramó su bendita gracia sobre él. Y aquí estamos nosotros también. Nosotros estamos acá. Y por gracia y por la obra de Jesús, también hemos entendido el Evangelio. El título de este sermón lo he formulado en una pregunta. ¿Entiendes lo que oyes? Basado en Marcos capítulo 4, versículo 1 hasta el 20. ¿Realmente entiendes lo que oyes? Un sermón que es estructurado de la siguiente forma. En primer lugar veremos, una gran multitud escucha a Jesús. Una gran multitud escucha a Jesús. Segundo, el propósito de Jesús al hablar en parábolas. El propósito de Jesús al hablar en parábolas. Y por último, Jesús revela el misterio de la parábola a sus seguidores. Jesús revela el misterio de la parábola a sus seguidores. Hasta el momento que hemos escuchado. Hasta el momento hemos escuchado una porción en Marcos. También hemos adorado al Señor con himnos doctrinales. Hemos realizado una lectura en el libro de Colosenses sobre el misterio revelado y ahora una breve historia de este sermón. Mis hermanos, ¿has entendido todo lo que has escuchado este día del Señor? Ya han pasado varios minutos. ¿Lo has entendido? Querido amigo, ¿has comprendido esta verdad? Si aún no lo has entendido, es el momento para que tú comiences a orar a Dios y dile, Dios, ayúdame a entender tu palabra. Necesito entender lo que hoy van a hablar. Yo necesito apropiarme de tus tesoros, de tu obra, de tu persona. ¿Y sabes la mejor forma de iniciar todo este proceso? Escuchando a Jesús. Por eso pasemos al primer punto. Una gran multitud escucha a Jesús. Quisiera leer el versículo 1 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. No era la primera vez. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Y él les enseñaba muchas cosas en parábola. En la continuidad de la expedición de Jesús junto al mar, una gran multitud sabe que Jesús puede hacer cosas fuera de lo común. Allí está un gran hombre que hace grandes cosas, pero también cuenta grandes historias. La multitud decide ir a donde este hombre va. Y Jesús, para poder hablarles a todos y no estar comprimido por ellos, necesita ir a una barca. Y desde la barca comienza a enseñar. Hermanos, imagínense cómo está esa gran multitud atenta. Jesús va a hablar. Todos guardaban silencio. Todos estaban allí presto. ¿Cuándo dirá la primera palabra? ¿Cuándo iniciará la historia? Y Jesús está en su barca, sentado. Y el momento que Él inicia la historia, todos comienzan a escuchar, a oír. Pero hay algo interesante. Ellos son obligados por Jesús a oír una historia muy usual sobre la agricultura. Ya va, se trata de Jesús, se trata de un hombre que cuenta historias fascinantes. Y Jesús
comienza una historia sobre la agricultura, sobre la siembra. Eso no lo sabemos, Jesús. Nosotros sabemos eso, incluso si vemos a nuestro alrededor hay campos. Esa historia, a pesar de que era una historia muy usual porque se trataba de un sembrador, de una semilla, de muchos terrenos, de dos resultados, la siembra era uno de los trabajos más frecuentes para los judíos. En la Palestina del siglo I, la siembra precedía a la remoción de tierra con el arado. Los caminos de los aldeanos por donde ellos transitaban no eran utilizados para la siembra, pero en muchas oportunidades la semilla caía en ese lugar. ¿Sabes lo que sucedía? Se desperdiciaba. La semilla se desperdiciaba. Los lugares rocosos que abundaban y siguen abundando hoy día en Israel eran cubiertos por una pequeña capa delgada de tierra buena, que en el momento que lanzabas la semilla creías que iba a funcionar, pero cuando arabas la tierra te das cuenta de las rocas que salían en ese lugar. Así que también era un desperdicio total. Hay algo muy interesante en el inicio de la escritura. Dios en el inicio de todo le demanda al hombre tener autoridad sobre la tierra, pero luego de la caída, este trabajo se vuelve agotador. Vayamos un momento a Génesis 1:28. Fíjate lo que dice el Señor. Y los bendijo Dios y les dijo al hombre y a la mujer: sé fecundos, tengan muchos hijos y llenen la tierra con ellos, pero también tengan autoridad sobre la tierra. En este caso, sojuzgadla. Es decir, Dios crea al hombre para que el hombre tenga autoridad sobre la tierra. Pero en Génesis 3:23, luego de la caída, fíjate lo que dice. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. ¿Sabes por qué tienes que trabajar ahora con dolor, con sudor, con el sudor de tu frente? A causa del pecado. Pero el trabajo no está mal. El trabajo es parte de nuestro Dios. Somos llamados a disfrutarlo. Así que el sembrador de la historia de Marcos 4 es consciente de que él tiene un trabajo. Y su trabajo consiste en sembrar. La semilla cae en diversos terrenos según esto. Pero solo aquella semilla que cae en buena tierra trae mucho fruto. El resto de la semilla se desperdicia. ¿Qué clase de historia es esta? ¿Una historia de semillas? ¿Una historia de tierras? ¿Qué clase de historia es esta? ¿Realmente es tan sencilla como parece? ¿Está ocultando algo Jesús en esta historia? ¿Qué se trae Jesús con esta simple historia? Lo que ha estado aconteciendo desde su aparición en Capernaum es que los escribas y los fariseos han estado oponiéndose a todo lo que Jesús hace. Debido a los adversarios de Jesús, Jesús decide hablar de esta manera. Y para esto quisiera recordar algunos versículos. Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Allí está Jesús, perdonando los pecados del hombre, pero allí están los escribas, siendo una piedra de tropiezo para lo que Jesús hace. Marcos 2:16. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Allí está Jesús teniendo comunión con nosotros, con hombres malvados, con hombres viles. Pero allí están también los religiosos. ¿Qué hace Jesús reuniéndose con esta clase de personas? Marcos 2:24. Entonces los fariseos le decían: mira,
¿Por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Allí están sus discípulos recogiendo semilla para comer porque tienen hambre en el día sábado, en el día de reposo. Y allí están esos religiosos diciéndole a todos por qué Jesús hace que sus discípulos trabajen o coman de esa siembra en el día de reposo. Y Jesús termina esa parte diciéndole, yo soy el reposo. ¿Quieres descansar? Ven a mí, es lo que dice Jesús. Pero ellos no entienden. Marcos 3:6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Es decir, las buenas obras que Jesús está haciendo están incomodando a los religiosos. Y a pesar de que los religiosos no tienen tanta armonía con algunos políticos, deciden unirse con los herodianos para dar muerte a Jesús. No entienden. Marcos 3:22. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Oh, todo lo que Jesús ha estado haciendo, ellos no entienden nada. Querido amigo, hasta el momento, ¿has entendido algo? Quizás estás como los fariseos, los escribas y los herodianos. Se trata de una historia, pero no entiendo aún nada. El Hijo de Dios es el único que puede mostrarte a ti el mensaje oculto de esta historia tan simple. Mira, mi querido hermano y amigo, lo que dice el versículo 9. Cuando termina la historia, Jesús dice a la gran multitud, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero esa palabra oír no es simplemente escuchar y olvidar. ¿Sabes a qué se refiere? Oír. Oír es obedecer. Tiene que ver con obedece. Así que cambiemos el versículo por un momento. Versículo 9. El que tiene oídos para obedecer, obedezca. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está en su barca y desde su barca le está hablando a la gran multitud. Allí están sus discípulos, sus seguidores, los fariseos, escribas, herodianos. Ahí estás tú, estoy yo, todos estamos allí. ¿Y sabes? Jesús dice, el que tiene oídos para obedecer, obedezca y termina. La gran pregunta es, ¿cómo voy a obedecer si no entiendo? ¿Cómo obedezco algo cuando no entiendo? Explícamelo. Hermano, es difícil, es muy difícil, querido amigo, poder explicarte algo que solamente Jesús te puede revelar. Pero lo que has hecho esta mañana es algo asombroso. El poder asistir a este lugar y escuchar la gloriosa palabra de Dios, eso es un buen inicio para que puedas entender. Porque Jesús puede obrar. Así que si aún no has comprendido, Jesús está aquí. No se trata del predicador, de los que han pasado por este lugar, se trata de Jesús. Puede hacerte entender lo que hasta ahora has oído. Esta frase es un llamado a obedecer lo que se escucha, pero debes entender el mensaje que se transmite. El hombre por sí solo no puede entender el misterio del reino. No puedes entenderlo. Así que quisiera pasar al segundo punto. El propósito de Jesús al hablar en parábolas. Vamos a leer un momento el versículo 10. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Marco revela que nadie, con este versículo 10, Marcos está diciendo que nadie, ni sus discípulos, ni sus seguidores, entienden
lo que Jesús está diciendo. Así que, querido hermano, yo te animo a ti a ser un poco más humilde y no asegurar que lo sabes todo. No asegures y no des por hecho de que sabes todo simplemente porque sabes algunas doctrinas de la gracia. O porque tienes algún conocimiento intelectual un poco más elevado que otro. Esto no se trata de conocimiento intelectual. Esto no se trata si tienes un doctorado, un magíster, si eres ingeniero o si eres un simple bachiller. Esto se trata de que solo Jesús y solo Él te pueda hacer entender su palabra. Así que no solamente debe ir dirigido a los amigos. Tú y yo, como seguidores de Jesús, debemos ser lo suficientemente humildes para admitir que aún necesitamos entender muchas cosas. Esta manera en que Jesús habla, lo que Él hace, pero también la forma en que sus discípulos reaccionan. Sus discípulos no tienen temor de acercarse al maestro y decirle, maestro, explícanos la parábola. Hermano mío, no tengas miedo de acercarte a Jesús y decirle, Señor, explícame, ayúdame. Él sigue estando con nosotros. Jesús hoy nos visita a nosotros. Si no entiendes algo, no temas, acércate. Pero tampoco rehuses las cosas simplemente porque no la entiendas o no las comprendas. Acéptalas. Son sus palabras. Esta manera en que Jesús está hablando muestra que no todos entienden el misterio del reino. ¿Y sabes por qué no todos deben entender el misterio del reino? Y creo que esta es la parte más difícil del sermón, el poder enseñarle, el poder hablarles a ustedes. Es porque Jesús no desea que los pecados de todos los hombres sean perdonados. Sí, Jesús no desea que los pecados de todos los hombres sean perdonados. ¿Sabes por qué no entiendes hoy el Evangelio? Porque Jesús no desea perdonarte. Sí. Si Jesús te ha perdonado a ti y a mí, mi hermano, es por gracia. Si tú y yo hemos sido salvos por Jesús, no nos jactemos, porque no merecíamos esto. No merecíamos ser salvos por Jesús. No merecíamos entender lo que Jesús habla. Nuestros corazones estaban tan endurecidos como los de nuestros amigos esta mañana. Pero el propósito principal de Jesús al hablar en parábola es que los fariseos y los escribas no entiendan el mensaje oculto. ¿Recuerdas todos estos pasajes que leímos en la primera parte? Los escribas, fariseos, herodianos oponiéndose a Jesús para darle muerte a Jesús. ¿Lo recuerdas? Bueno, Jesús habla en parábola para que ellos no sean perdonados. Y quizás tú hoy digas, pero yo no soy un escriba, yo no quiero que Jesús muera en la cruz. Querido amigo, la realidad es que tú y yo llevamos a Jesús a la cruz. No tenemos nada bueno en nosotros. Tú y yo llevamos al Mesías a la cruz, aun cuando no estábamos allí. ¿Se te sigue dificultando entender el Evangelio hasta ahora? ¿Por qué es tan difícil entender este sermón? O lo que llevamos del sermón. ¿Sabes por qué es tan difícil? Porque Jesús te ha endurecido el corazón. Jesús no quiere perdonarte. Por eso se te hace tan difícil. ¿Crees que puedes oír? ¿Crees que puedes estar esta mañana acá sentado y escuchar sin tener repercusiones en la eternidad? Estás equivocado. Tú estás hoy acá y aunque no mereces el perdón de Jesús, si no lo recibes porque Él quizás no te lo otorga, no creas que vas a pasar, como dicen por allí, liso. No, vas a tener que rendir cuenta a Jesús. ¿Qué es lo que somos todos nosotros? Pecadores. Eso es lo que somos.
urgidos y necesitados, no de caminar. Y Jesús lo sabe. ¿Recuerdas el sermón hace unos sermones atrás? Este hombre lo llevan en camilla hasta donde está Jesús porque desea caminar. Y Jesús dice, esa no es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad es que tus pecados te sean perdonados. Querido amigo, tu mayor necesidad no es que se arreglen los problemas matrimoniales. Tu mayor necesidad no es tener más dinero. Tu mayor necesidad no es ser pastor, ser diácono. Tu mayor necesidad no es ser reconocido. Tu mayor necesidad es que Jesús perdone tus pecados. Esa es tu mayor necesidad. En Marcos 4:12, quisiera leerlo un momento. Dice, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Mira cómo Jesús está diciendo, ¿sabes por qué estoy hablando en parábola? Para los que están afuera no entiendan, porque no quiero que se conviertan, porque no quiero perdonar sus pecados. ¿Es que crees que Jesús es simplemente amor, bondad? ¿Es que crees que Jesús nunca va a volver a este lugar? Estás muy, pero muy equivocado. Él viene muy pronto. Y vamos a tener que estar delante de Él todos nosotros. Jesús, mi querido hermano, hace alusión a las palabras del profeta Isaías para mostrar el propósito de las parábolas en aquellos que no entienden sus palabras. Y ahora quisiera trasladarlos un momento a Isaías 6, del 9 al 13. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije yo, el profeta, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una décima parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Oh, esto no es un juego, ni tampoco es una historia. Jesús está tomando, está apropiándose de las palabras de Isaías y la está trasladando ante sus discípulos. Esto es muy fuerte. ¿Quieres ver el evangelio en esta historia? ¿Quieres ver el evangelio en este cuento? Este es el evangelio. Este es el evangelio en esta historia. Jesús es el profeta de Dios. Él es el verdadero profeta que los hombres han rechazado. Él fue enviado por el Padre a su mundo a predicar el evangelio del reino a todos los hombres. Él, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, estuvo entre nosotros como profeta de Dios, pero los hombres no quisieron oír el mensaje de Dios. Y lo que oían no podían comprenderlo. Por lo tanto, los hombres no pueden obedecer el mensaje del reino porque no lo entienden. El gran profeta habitó entre nosotros, hablando el mensaje del reino, el mensaje del Padre,
Y la criatura obstinada y rebelde no obedeció el mensaje de Jesús. No obedeció el mensaje del profeta. ¿Y sabes por qué no lo obedeció? Porque no quiso revelarlo. Jesús no quiso revelar el mensaje oculto, secreto. No quiso. ¿Qué haces tú y yo acá? ¿Qué hacemos nosotros acá si el profeta Isaías nos dice claramente de que el Señor habla a través de él con la finalidad de que el pueblo no entienda? Dice, no quiero que entiendan, que su corazón no entiendan, para que no se arrepientan, para que no sean curados. Y si la 10ª parte queda con vida, hay que destruirlos. Y Jesús en el verso 12 dice, para que viendo vean, pero no entiendan, no perciban, oyendo oigan, pero no entiendan, y no se conviertan, y no sean perdonados. ¿Qué hacemos hoy acá nosotros? ¿Cómo es que podemos estar acá nosotros? Hay una gran esperanza al finalizar el versículo 13 en Isaías capítulo 6. La simiente santa será su tronco. Oh, ¿cómo es que logramos estar con vida nosotros, un grupo de infieles? ¿Cómo es que nosotros hoy seguimos subsistiendo? Porque la simiente santa lo ha permitido. Aquí están los hijos de Abraham. Aquí está la descendencia de Israel. La iglesia fue comprada, no fue regalada, hermano. El profeta, ese profeta que parece cruel, ese profeta que parece malvado, él no solo fue un profeta, sino que es también el gran sumo sacerdote. El profeta que viene con un mensaje de juicio. ¿Sabes lo que hace? También es el gran sumo sacerdote que intercede ante el Padre. ¿Sabes para qué? Para presentarse él mismo como ofrenda. Así que ese profeta es también un sacerdote que a su vez es la ofrenda que permite calmar a Dios Padre. ¿Sabes por qué Dios Padre hoy está calmado en su trono? Porque el Hijo ha muerto en nuestro lugar. Jesús ha muerto en nuestro lugar. ¿Sabes quién revela el misterio? El Padre. Jesús le dice a los suyos, a ustedes se os ha dado a conocer el misterio del reino. ¿Sabes lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27? Que este misterio, ¿sabes quién es? Cristo. Pero sus discípulos no entienden. Capítulo 8, sus discípulos no entienden. Pedro dice, ¿pero por qué vas a morir? No entienden. Los hermanos, Jacob y Juan, capítulo 10, no entienden. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen, ¿y quién va a estar sentado a la derecha y la izquierda? ¿Podemos ser nosotros, Jesús? No entienden. Querido hermano, ¿aún no entiendes? Necesitas de Jesús. No solamente los amigos que están hoy acá. Tú y yo necesitamos de Jesús. Si tú crees que es suficiente porque tienes 10 años siendo evangélico, estás equivocado. Toda la vida necesitaremos de Jesús. Toda la vida. ¿Sabes cuando Jesús está en la cruz lo que ocurre? Sus discípulos le abandonan. ¿Sabes los únicos testigos que están allí? Soldados. Jesús utiliza lo que quiere. Así que no te preocupes, querido amigo, si tú aún no le conoces a Él como Señor y Salvador, porque Jesús puede utilizarte a ti para su gloria. Lo puede hacer. Oír sin entender es el propósito principal de las parábolas, claro que sí, pero oír y entender la palabra de Dios es una obra de Jesús. Él obra en tu vida a través de las palabras de Jesús.
Y lo que hemos leído hoy y lo que encontramos en la Escritura es la palabra de Jesús. La asombrosa respuesta de Jesús revela que no todos los que oyen el Evangelio entenderán, pero que un pequeño grupo tendrá la habilidad de comprender el mensaje, porque Dios así lo ha querido. Se nos ha dado a conocer el misterio del reino. ¡Qué gran obra de Jesús! Pasemos a nuestro tercer y último punto, un poco más corto. Jesús revela el misterio de la parábola a sus seguidores. El nuevo escenario que Marcos presenta acá es un escenario diferente. Si el escenario anterior era bastante así como aterrador, como un cuento así de miedo, de terror, este nuevo escenario es una historia muy tranquila, que trae mucha paz. Marcos presenta a un Jesús explicando el significado de la parábola del sembrador a sus discípulos. Eso no sé si te pasaba cuando tú ibas a la escuela, a veces sabes que en un salón de clase eran como 30 personas o 30 niños, y dentro de esos niños, sabes que hay unos que siempre se sentaban adelante, en la primera fila, segunda fila, esos casi siempre eran los que entendían, los más inteligentes y todo esto. Yo me sentaba en el medio o casi al final. Ya ustedes sabrán qué pasará de ese lugar. Lo del medio al final, no, bueno, al final no, porque al final eran esos que empezaban a lanzar taquitos y cuestiones, a desordenar la clase. Yo me sentaba como en el medio ahí, porque tampoco me gustaba un poco eso. ¿A quiénes se les hacía más fácil entender la clase? A los que estaban adelante. Ellos eran los más inteligentes, los que más sabían. Cuando terminaba todo, que el maestro se quedaba allí, ¿quiénes eran los que a veces se acercaban a preguntar? Los más inteligentes, los interesados. Los interesados. El resto se iba. Bueno, el examen es para la próxima semana, no hay problema. Los interesados se quedaban allí, reunidos, mira cómo hacemos, explícame aquí que no entiendo, vamos a ir a donde el profesor. Eso es lo que hacían ellos. ¿Sabes lo que hacen los discípulos? Ellos son los interesados. Se acercan a Jesús explícanos acá, y Jesús es un buen maestro. Si tú te acercas y le dices que te explique, Jesús te va a explicar, y es lo que hace. Jesús comienza a explicarles a ellos. El misterio no está en las diversas clases de tierra, no. Claro que no, allí no está el misterio. El misterio está en el reino. Cómo el reino de Dios se identifica con una semilla frágil. Esa semilla cae en el camino, se desperdicia. Jesús viene entre nosotros, envía un mensaje a pecadores, se desperdicia. Quizás hoy se haya lanzado alguna semilla y se vaya a desperdiciar también, porque ha caído en el camino. Quizás alguno de ustedes esté emocionado y dice, he aprendido, muy bien, me gustó. En la semana va a pasar algo, se te va a olvidar, se desperdicia también, se desperdicia. El mensaje del reino no es comprendido por todos. Esta historia que Jesús narra nos enseña que hay muchas maneras de responder a la palabra de Dios. Con gozo, con flojera, con molestia, con apatía, pero también con alegría de seguir aprendiendo y conociendo, porque estás echando mucho fruto. La única forma de ser fructífero es entender la palabra de Dios continuamente. Quiero aprender más. ¿Sabes lo que hace un hombre fructífero? No se queda el domingo solo en la mañana con lo que se dio. Se va a su casa y comienza a buscar y a leer, a indagar. Quiero más de Jesús. Necesito aprender más de Él. Siempre se expone a la palabra. Seamos fructíferos como aquellos que escuchan y entienden. Pero tengo algunas preguntas que realizarles. ¿En qué clase de terreno está siendo lanzada la semilla esta mañana? Tú eres esa tierra. Y la semilla es la palabra que se ha lanzado. ¿Qué clase de terreno, qué clase de corazón tienes?
¿Podrá tu corazón dar fruto como la buena tierra? ¿Lo podrás hacer? ¿Sabías que todo cristiano es un hombre fructífero? No nos engañemos. Sin fruto no hay entendimiento del Evangelio. Sin fruto no hay entendimiento del Evangelio. Ninguno de nosotros, como decía un hermano cuando se explicaba esta parábola, ninguno de nosotros somos como la buena tierra. Todos somos como la tierra mala. Todos, todos. Tú que estás allí y este que está acá. Todos somos como la tierra mala. Si entendemos y la semilla ha dado fruto en nosotros, es porque Jesús ha trabajado esta tierra. ¿Ok? Si tú ves que Jesús aún no la ha trabajado, dile, Señor, necesito un buen agricultor. Ven acá. Eso es todo lo que tienes que hacer. Aprópiate de Jesús, que es el mejor agricultor. A pesar de que vimos que Jesús es muy fuerte, Jesús te sigue amando. Jesús sigue mostrando su misericordia. Jesús nos está mostrando hoy día esta hermosa semilla. La llegada del reino, sí es cierto, no es igualmente visible para todos. Pero sabes, tiene poder para destruir el corazón más duro. Tiene poder para destruir la tierra más rocosa y construir allí grandes cosas. Eso lo puede hacer Jesús. Aquellos que están fuera tienen corazones que no son receptivos a escuchar el mensaje del reino. Pero aquellos que tenemos oídos para obedecer, la parábola revela el misterio de la redención escondido en la obra y la persona de Jesús. Así que quisiera terminar con con tres. En primer lugar, querido hermano, entender lo que oyes te hace un hombre fructífero. Pero no olvides que se trata de la obra de Jesús en ti. Querido hermano, entender lo que oyes te hace un hombre fructífero. Pero no olvides que se trata de la obra de Jesús en ti. Amado amigo, quiero que sepas que eres un hombre infructuoso. Primero vamos a ir reconociendo bien las cosas. No puedes dar fruto. Tú eres un hombre infructuoso porque tu corazón está endurecido por tu pecado. Pero Jesús puede hacer que entiendas lo que oyes del Evangelio para que des mucho fruto. ¿Ok? Lo primero es reconocer que somos infructuosos por nuestro pecado, pero hay una esperanza. Y la esperanza es que Jesús, solo Él, puede hacer que entiendas el Evangelio para que des fruto. Así que hay esperanza gracias a Jesús. Queridos niños, ustedes que están hoy acá, los cuentos que Jesús tiene para ti ocultan una gran enseñanza. Estos cuentos de Jesús pueden ayudarte a disfrutar del poder a través de sus grandes hazañas. Cuando tú ves un cuento, escuchas un cuento, tú quieres ser como ese cómic, el más importante, si es Spider-Man o si es Iron Man, algún superhéroe quieres ser tú. Esos superhéroes no funcionan. La realidad es que las historias de Jesús tienen un poder totalmente diferente y superior a todas esas breves historias. La gran historia de Jesús te muestra a un hombre que tiene vida luego de la muerte.